El Real Madrid sigue su camino en la Liga con una victoria trabajada ante el Rayo Vallecano, en un partido que tuvo de todo, momentos de tensión, goles de sus estrellas y, cómo no, otro escándalo arbitral de los que ya se han vuelto costumbre en España. Pero comencemos por el principio. Quiero mandar un abrazo a los familiares del doctor de Barcelona, Carles, y del árbitro David. Lo sentimos mucho. El Bernabéu guardó un emotivo minuto de silencio por el fallecimiento del médico del Barcelona, un gesto de respeto que trasciende cualquier tipo de rivalidad. Posterior a ello, sorpresa en la alineación, la vuelta de Bellingham y Lunin bajo los 3 palos, con un apoyo muy especial en la grada. Su esposa y su hijo estaban presentes y vaya si le trajo suerte al ucraniano. Nada más arrancar el partido, nuevo penalti clarísimo no pitado a Vinicius, otro pisotón en el área que el árbitro y el VAR, en su línea habitual, decidieron ignorar. Y como ya es de costumbre, ni una repetición en la transmisión. Pero claro, cuando se trata de regalarle goles al Atlético de Madrid, entonces sí, cientos de repeticiones hasta hacer creer a la gente que pasó algo que en realidad no ocurrió. Para los niños de Negreira, estos pisotones son penalti. Pero cuando se trata del Madrid y Vinicius... José Luis, todo ok, José Luis, todo ok. Una vergüenza que se repite jornada tras jornada. En fin, el escándalo arbitral en España es ya una caricatura de sí mismo. El Madrid, fiel a su estilo, comenzó buscando la velocidad y no tardó en llegar el primer golpe. Minuto 30, jugada rápida, Vinicius arranca, encuentra el espacio y asiste a Mbappé, quien define con un derechazo cruzado imposible para Dimitrievski. El francés con un grito de rabia en la celebración, pero también de desahogo. Sabe que se habla demasiado de él y muchas veces sin sentido, pero sus respuestas son en el campo. El Madrid no se detuvo y minutos después del gol de Kylian, Vinicius decidió que era momento del arte. Control en el área, sacada de paseo al defensor, bicicleta, amague y definición con clase para el 2-0. Un gol con el sello puro de Vini. Creo que se lo merece porque, además de todo, es un buen chico. El Madrid estuvo cerca del tercero, pero el Rayo aún tenía algo que decir en la primera parte. Justo antes del pitido, Pedro Díaz sacó un disparo desde fuera del área que tocó en el larguero antes de entrar y volver a salir el balón del arco. 2-1 y todo estaba abierto para la segunda mitad. Por cierto, escuchad cómo se narraba y se exigía este gol por la prensa antimadridista. Vaya vergüenza. Golazo el Rayo. Va a dar gol porque el gol es clarísimo de Pedro Díaz, hay que celebrarlo. Tiene que dar gol el VAR. Quintero González tiene que verlo, lo hemos visto todo. El segundo tiempo tuvo un Madrid más calculador. Ancelotti movió el banquillo y sacó a Rodrigo para meter a Valverde, quien celebró su partido 200 en la Liga. Fede, fiel a su estilo, se mostró feliz por la marca alcanzada. Seguir ganando, seguir cumpliendo metas a nivel personal. Mbappé, con ganas de más, tuvo una clara, pero su remate se fue desviado e intentó hacer más en el encuentro, pero hoy simplemente las cosas no salían como quería el francés. Bueno, ya el gol es una cosa que me parece importante. Mientras tanto, Tchouaméni seguía imponiendo su jerarquía en el centro de campo. Se le criticó en su momento, pero ahora está demostrando por qué Ancelotti confiaba tanto en él. Ha manejado muy bien las críticas. Ahora estaba jugando realmente muy bien. Sin embargo, el árbitro tenía otra historia escrita para el francés. Concedió la misma cantidad de faltas que Lejouni en Barba, pero sorpresa, solo él se llevó la amarilla. Y a Vinicius, por protestar lo obvio, también le cayó la suya. Esperemos la misma rigurosidad por parte del CTA con jugadores peligrosos como este para la competición. Vaya falta de respeto de este sinvergüenza. Por cierto, fijaos en este dato, 17 faltas cometidas por el Rayo contra 12 del Real Madrid. Adivinad quién se llevó más tarjetas amarillas. Vaya organización de miedo que tenemos montada en España. Minuto 75, Mbappé fuera, Camavinga dentro. Y atención a esto, el francés salió visiblemente molesto, pero no por el cambio, sino por su propio partido. Errático en algunas definiciones, se le notaba frustrado, aunque Ancelotti dejó claro que su salida obedeció la estrategia para la Champions. Le he quitado minutos, como he quitado minutos a Rodrigo, le vendrán bien para el partido de miércoles. En Madrid tuvo algunas más para sentenciar, especialmente con Vinicius, pero faltó la precisión en los últimos metros. Y en el descuento, el Rayo casi consigue el empate con un cabezazo que Lunin atrapó sin problemas. El marcador no se movió y victoria para los blancos. Ancelotti en rueda de prensa dijo que el partido le dejó buenas sensaciones, aunque se le notó cierto lamento por no haber cerrado antes el partido. Han tenido la oportunidad para el 3-1, Mbappé una vez en la segunda parte, Vinicius para 70 minutos, lo han hecho muy bien. Destacó las oportunidades que tuvieron y dejó un recado a la afición. Bueno, si jugamos como la primera parte, tenemos mucha posibilidad de pasar la eliminatoria. Porque este equipo, con la Liga encaminada y la Champions en el horizonte, quiere más.
El Madrid se lleva la victoria, Mbappé suma 18 goles en la liga, Valverde alcanza los 200 partidos y Vinicius nos recuerda por qué es uno de los jugadores más diferenciales del mundo. Pero como siempre, la sombra del arbitraje sigue ahí. Lo importante es que el Real Madrid sigue sumando y ya piensa en su verdadero objetivo, la Champions.